Es un placer estar con ustedes en un esfuerzo conjunto del grupo Todos Unidos Online. Todos Unidos Online es un proyecto social de empresarios, consultores, médicos, profesionistas y voluntarios, excompañeros del IPADE, preocupados por la salud de los mexicanos, así como del impacto social y económico del COVID. El objeto del webinar es abrir un foro para conversar de diferentes temas de interés general. En consecuencia, los comentarios y las opiniones aquí expresados no constituyen ningún tipo de asesoría en particular. El tema de hoy es opciones para financiar startups y colocarlas dentro del mercado más grande del mundo, China, con Amapola Grijalva. Al final, les pediremos por favor que nos den retroalimentación de la conferencia a través de una encuesta, lo cual nos permitirá apoyarlos mejor en el futuro. La liga de la encuesta se publicará en la sección del chat cercano al término del evento. Mi compañera Cristina Viruega nos hará una breve semblanza de la doctora Amapola Grijalva. Bienvenido. Muchas gracias, Paula, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, resulta crucial, como lo compartimos en las invitaciones, conocer el mercado más grande y sobre todo de alguien con la experiencia que tú tienes. Por eso me voy a permitir leer la semblanza, que además, bueno, pues es muy corta en comparación con todo lo que has hecho y toda tu experiencia. Nuestra expositora es una economista especializada en comercio exterior, con más de 36 años de experiencia en el área de internacionalización de empresas. Es socia directora del World Trade and Investment Group, una firma de asesoría en materia financiera, económica y de comercio internacional, con operaciones en Estados Unidos, Hong Kong, Canadá y México. Inició su carrera en la industria eléctrica y después del NAFTA se especializó en la facilitación de operaciones entre China, Estados Unidos y México, y después hacia Latinoamérica. Ha asesorado empresas estatales y privadas en los ramos metalmecánico, petróleo, gas, agua, energía verde, alimentos, electrónica y otras industrias ligeras como juguetes, plásticos y televisores. Entre sus clientes más importantes destacan Mattel, Chevron, China National Petroleum Company, TPB, Huawei, Grupo Carso, Válvulas Worcester, PM Steel y HKTDC. Es miembro de diversos organismos y colegios y ha apoyado activamente a fundaciones y entidades tales como el Centro de Estudios Económicos México, Unión Europea de la UNAM, el capítulo mexicano del ICC. En 2009 fue vicepresidenta ejecutiva fundadora de la Cámara México-China, es auditora certificada de Business Alliance for Secure Commerce, BASC por sus siglas. Actualmente es la representante de Hong Kong Trade Development Council en México, reconocido organismo paraestatal a nivel mundial, y en 2019 ha sido electa presidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, siendo esta la organización empresarial más reconocida que está dedicada intensivamente a la promoción de la inversión y comercio entre ambos países. En 2020, la Cámara se ha sumado a la iniciativa CAMFI con líderes de la industria y el comercio para facilitar y dar acceso a las misiones y eventos internacionales de todo el mundo. Bueno, esta es una breve semblanza de todo lo que has hecho, por lo cual estamos muy honrados, te damos la bienvenida y adelante, somos todos tuyos. Muchas gracias. Pues en primer lugar, Cristi, los felicito por esta iniciativa. De verdad, este ambiente en el que nos conocimos, intra-IPADE, esta hermandad IPADE, es una aventura, la verdad, una situación virtuosa, y me congratulo de poder estar aquí el día de hoy. Es para mí no solamente un placer, sino también un honor. Y bueno, pues déjenme platicarles que nada más el día de hoy tuvimos la fortuna de tener a un personaje muy importante de la Embajada de la República Popular China hablando sobre los planes de China al 2035, ¿verdad? Porque, pues, ¿por qué no? Si el futuro está para que lo co-creemos, pues entonces China se da el lujo de pensar nunca en el corto plazo, sino siempre sin urgencia, sin prisa, pensando a dónde quiere llegar, y pues ha ido llegando. Entonces, en México hay la percepción de que pues China de pronto despertó y estamos en un mundo en donde de pronto China es el gran actor y quién sabe cómo llegó, de dónde salió, cómo fue que sucedió. Y me ha tocado en estos años de trabajar estos temas, y perdón por la expresión, yo digo triangulares porque no podemos entender
el desarrollo moderno de China sin entender su vinculación con Estados Unidos, el mercado número 1 del mundo, sin entender su vinculación con el resto de los países de Asia y sin entender su vinculación con Europa y el tercer mundo. Entonces, bien, pues siendo así, me encuentro con muchísimas personas que tienen una visión, a lo mejor no necesariamente desinformada, sino simplemente repetimos cosas que oímos o tenemos percepciones que se nos quedan al nivel de la piel. Y me gustaría, si les parece bien, además de agradecerles y saludarlos esta tarde con mucho afecto, plantearles que tengamos una conversación entre cuates. Planteemos que con toda confianza hablemos entre nosotros, porque la gran pregunta es, ¿nos conviene tener una relación más grande con China? ¿Es realmente una opción para México hablar de mayor intercambio, mayor colaboración, inversiones conjuntas? Eso es cierto. Pero bueno, pues como la vida me ha enseñado que hay que hacer un poquito disruptivo, ¿verdad? Entonces quiero, si me permiten, compartir mi pantalla. Quiero plantearles primero estas láminas. A ver, aquí se supone que podría yo darle compartir pantalla aquí y simplemente... Y ya puedes compartir pantalla, Pola. Ok, entonces voy a compartir así. ¿La están viendo? Igual y nada más ponla. Perfecto, Ahí ya está. está. Perfecto. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Dónde están nuestras opciones? Es lo que yo les quiero compartir y como a mí me gusta ser disruptiva, voy a empezar por decirles, conectemos. Hablemos entre cuates. Aquí estoy yo, aquí están mis datos y aquí están los datos del equipo con el que trabajo todos los días para que, sin más, nos pongamos a dialogar. Estoy completamente a sus órdenes. Y entonces, bueno, pues siguiendo con esta idea de platicar entre cuates, me gustaría empezar por las preguntas para ver si soy capaz de, si no tengo las respuestas, pues por lo menos llevármelas para estudiarlas y contestarlas de una manera correcta o conectarlos con las personas, las entidades, las organizaciones, las cámaras, las entidades gubernamentales con las que colaboramos todos los días para tratar de encontrar esos caminos y esas respuestas. Entonces, bueno, pues va mi invitación a que por favor me hagan de entrada sus preguntas. ¿Qué esperan de esta plática? ¿Qué esperan saber de China? ¿Qué es lo que les inquieta? ¿Qué tipo de proyectos quieren poner sobre la mesa? Para ver si en esto que he preparado puedo dar un pequeño giro para poder tratar de contestar estas cosas y responder de la mejor manera que me es posible estas preocupaciones o estas visiones. Entonces, bueno, me gustaría empezar dando la palabra a Héctor. Héctor, muchas gracias, ¿qué esperas de esta plática? ¿Qué te gustaría escuchar? Te voy a decir, yo creo que desde el nombre de la plática ya es muy interesante entender cuál es la relación y qué podemos hacer en esto. Mi pregunta va enfocada a ¿por qué una empresa mexicana quisiera ir a China? Si existen algún tipo de beneficios fiscales o beneficios económicos o hay apoyos para las startups, para las empresas que se puedan gestar para lograr esta relación de las empresas mexicanas en China, ¿no? Como tal. Beneficios e incentivos, ¿no? O sea, ¿cuáles son Sí. las políticas o programas que son ese magneto para que aumente el traslado de inversiones para allá? Con mucho gusto voy a tratar de viajar un poquito y darte algunos tips al respecto. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Cristina, si en lo que se animan los demás te hago la misma pregunta? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué te gustaría saber sobre China? ¿Por qué la importancia de este diálogo? ¿Qué te gustaría escuchar? Muchas gracias. Voy a ser portavoz de dos sectores. La primera, creo que en general, como bien lo dices, los startups, pues estamos buscando
otros horizontes, dada la situación que estamos viviendo en nuestro país y quizá en nuestra región, estamos buscando horizontes. Y también hay un sector aquí interesante en el que pensamos que esto es solamente para empresas o solamente para ideas. Entonces, a mí me gustaría saber si, por ejemplo, los consultores o los prestadores de servicios profesionales específicamente tienen alguna oportunidad de ampliar su rango. También hay por aquí un grupo de jóvenes, te comparto que dentro de nuestro grupo se encuentra Idalia Maldonado, quien es profesora en el Poli. Entonces ella nos hizo favor de invitar a un grupo de jóvenes. Entonces también aquí hay un grupo de jóvenes pues tratando de ver qué oportunidades hay más allá de nuestras fronteras y en algo que nos parece tan lejano como China, ¿no? Creo que hasta nos espanta y lo hemos platicado. Y otro gran sector que andamos por aquí representados es el sector farmacéutico, que actualmente en nuestro país pues estamos viendo venir el flujo chino para acá y queremos saber qué podemos llevar para allá. Sí, Muchas sí. gracias. Ok. No sé si entre los presentes hay alguien más que se atreva a levantar su manita y a hacerme alguna pregunta. Hola, Hola. soy Arturo García, también soy egresado del IPADE. Hola, Arturo. Yo tengo una fintech acá en México que está basada la oferta en pagos móviles. Específicamente está basada en Codi, que es un medio de pago basado en QR, que está el gobierno actual está impulsando. Y entonces me interesa porque hay mucha concordancia, hay mucha similitud en ese tema. Bueno, China está a años luz en eso. En este caso, lo de Codi lleva 1 año y cacho. Y en China hay al menos un par de gigantes que están en ese mundo. Entonces, una pregunta que yo tengo es, ¿qué tipo de empresas, qué tipo de proyectos son los que son más atractivos para inversión, para llevarse para allá? Porque quizá el mío suena bien aquí porque está empezando, pero allá voy a ser uno más del montón, o no sé, ¿qué características buscarían en quienes puedan participar? Muy bien. Interesantísima pregunta. Espero darte algunos buenos tips. Gracias. ¿Alguien más? Bien, pues en lo que se animan, quiero decirles, por favor siéntanse en confianza de pararme cuando quieran. Tenemos el apoyo de nuestro equipo de coordinación de este Zoom, de este seminario, así que pues lo dejo ahí en sus manos para que en cuanto ustedes vean que una manita se levanta o que alguien quiere interrumpir, por favor, con todo gusto. Imaginemos que estemos sentados en alguno de los salones ricos del IPADE tomándonos un cafecito o una copita. Así quiero que nos sentamos el día de hoy. Bien, pues sin más, quiero rápidamente plantearles qué es la cámara, qué servicios hay, cuáles son las opciones, tratar de responder estas preguntas, dónde están los incentivos, hay chance para los consultores, el flujo chino, vienen o vamos o qué hacemos con ellos, en fin, con mucho gusto. Empecemos por ahí. Pues justo porque tenemos esta preocupación. ¿Cómo le hacemos para juntar estas ecuaciones que parece que no tienen solución? Pues bueno, entender que China es una economía que se está abriendo al mundo en una condición que yo les confieso jamás esperé, jamás esperé. Hubo 2 situaciones que nunca pensé cuando era estudiante de economía encontrarme en la vida real, en el mundo real. Primero, que las economías centrales del mundo estuvieran paradas por más de 10 años sin crecer. Desde la crisis 2008, llegó 2018 y seguíamos con números muy bajos y luego pues viene la pandemia y ups. Y lo segundo que nos pasó es que jamás me imaginé ver que el presidente Trump planteara como líder de la economía, pues que es la representación del libre mercado, que planteara una propuesta completamente de restricción, de protección para su economía y plantear que China, que vivió no detrás de una muralla, sino de muchísimas murallas, murallas tecnológicas, del idioma, murallas en cada ciudad y en cada puerto, etcétera, etcétera, pues sea en este siglo el gran promotor del multilateralismo,
de la expansión de los mercados y de basar el desarrollo en la innovación y la tecnología como un medio para plantear un desarrollo sostenible. ¿Qué es México para ellos? México no está en el radar. La verdad es que hicimos muchos esfuerzos en el pasado y hemos logrado cosas, sí, cosas importantes que hay que reconocer. Por ejemplo, se logró establecer una alianza que se llama Estratégica Integral para darle un empujoncito al nivel del vínculo político que existe entre los dos países, abarcando una visión integradora donde en distintas capas se atienden todos los asuntos. Los temas migratorios, los temas de ciencia y tecnología, de intercambio, de turismo, de comercio, de inversiones, etcétera, etcétera, con todas sus derivaciones y ramas. Y ahora existen mecanismos expeditos, donde no se requiere que viajen los presidentes como jefes de Estado y que se den estos impulsos como flachazos para que las cosas sucedan, sino que ahora tenemos estos mecanismos abiertos en donde podemos tener grupos de colaboración y de interrelación entre gobiernos, entidades, cámaras, etcétera, etcétera. Y esto ha ayudado muchísimo a que las cosas con China se vayan abriendo y vayan generando algunos resultados interesantes. Sin embargo, lo que no ha pasado es esto que dice aquí. La diferencia es no how, no when, no where, porque las preguntas de ustedes van enfocadas hacia eso. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y tratando de hacernos esas preguntas no por la ley de los dígitos oscilantes, sino con un pensamiento claro y teniendo a la ciencia como aliado, decidimos establecer la cámara. Es una cámara formada por empresarios de ambos países y esencialmente da estos servicios. No solamente son los temas de inteligencia comercial para responder preguntas como ¿y si mi proyecto fintech? ¿Y si es el adecuado? ¿Y si cómo está mi competencia? ¿Y con qué tecnología o qué tipo de códigos se están utilizando? No solamente eso, sino también hacer una terapia de acompañamiento para que cualquier persona que quiera hacer negocios en China y cualquier chino que quiera hacer negocios en México tenga aliados, tenga asesores, tenga consultores, tenga inteligencia, tenga los temas de verificación, por ejemplo, de proveedores. ¿El jugador es o no es quien dice ser? El producto que voy a recibir es el que estoy esperando, es el que pedí. Preinspecciones en el momento del embarque es mejor allí que una vez que lo recibes. Y también, pues, el conocimiento, la capacitación y la preparación de los proyectos para que tengan éxito también es parte de nuestra misión. Hacemos trabajo de representación vinculando a las entidades y estableciendo estos diálogos. Por ejemplo, mañana tenemos la conclusión de un curso maravilloso que en su próxima edición les recomiendo ampliamente que participen. Se llama Preparando a tu empresa para levantar capital en China. Y no solamente ha sido un curso súper exitoso, la gente está muy complacida, sino que logramos algo muy interesante. La red de organismos de transferencia de tecnología, trabajando con la UNAM, que es una de las entidades que más genera conocimiento a nivel nacional, trabajando junto con entidades del gobierno chino para entender dónde están estos ecosistemas y cómo hacer que de manera funcional podamos llevar proyectos mexicanos a China para que reciban inyección de capital y también cómo traer proyectos innovadores a México para ayudar en colaboración con nuestros científicos y desarrolladores y empresarios, poner de pie soluciones avanzadas para problemas locales. Todo esto que se dice rápido ha requerido años y años de elaboración. Nada más para elaborar este curso trabajamos más de año y medio y les digo con mucho cariño y con mucha emoción el que ustedes deberían en serio considerar participar si es que de veras quieren ir a China y pisar fuerte. En cuanto a los temas de asesoría, pues ¿cuáles son? Pues la gente pregunta sobre impuestos, cómo están los ecosistemas, los acuerdos de doble tributación, que si las inversiones,
que si el tratamiento de nación más favorecida se nos aplica o no, que si la propiedad intelectual, que si los chinos ya se robaron a la virgen de no sé quién, y que si, bueno, hay tantas cosas que escuchamos todos los días que decimos, bueno, ¿cómo es posible que en este tiempo sigamos hablando de lo mismo, cuando en realidad los acuerdos, los convenios que se han establecido entre los dos países les permiten a ustedes hoy simplemente conectar con la autoridad mexicana en propiedad intelectual para que desde aquí se haga la protección de su marca, su invento, su modelo de utilidad en China. ¿Qué significa además en temas pues ya más especializados, cuando ya logramos tener este primer contacto y establecernos, el minimizar o mitigar los riesgos o la incertidumbre asociada que va a cada una de las variables que generan valor, tierra, más trabajo, más capital? Es decir, ¿qué pasa con el tema de la propiedad de los activos? ¿Qué pasa con el tema de los expatriados? ¿O qué pasa con el tema de si yo voy para allá, cómo puedo tener una visa para hacer negocios? Y los temas del talento, llevar y traer talento es algo tan importante el día de hoy. Todos estos temas donde ya vamos a ver cosas específicas sobre, por ejemplo, las prestaciones de un investigador chino en México, ¿se conservan en China o se deben aplicar las de México? En fin, para todas estas preguntas, pues tienen ustedes a un gran aliado, que es la Cámara México-China, y también invitados a sumarse. La Cámara abre sus puertas a todos aquellos interesados en participar, desarrollar, obtener servicios o bien promover sus negocios en China. Tenemos aliados muy importantes. Aquí están la lista de algunos de ellos. Pero miren, quiero señalar por ejemplo, que es CIPA. Esta es una entidad importantísima para la promoción de inversiones extranjeras de China en el mundo, porque sepan ustedes que en China hay un sistema de control de cambios. Entonces, para que una entidad china pueda exportar su capital, primero necesita justificarlo y sí, pedir permiso. Tenemos también entidades como Invest Hong Kong y HKTC, el Hong Kong Trade Development Council, que su servidora representa, están ubicadas en nuestra región administrativa especial bajo un acuerdo que se llama, o un arreglo que se llama, de dos sistemas en un solo país. Es decir, Hong Kong es China, pertenece a China y tiene un sistema 100% capitalista, mientras que el sistema de China continental es un sistema socialista de mercado. Así es como, perdón, así es como lo definen los chinos. Y pues es una definición muy interesante porque además con esto de que es un socialismo de mercado, están avanzando de manera muy acelerada en desarrollar su mercado doméstico y no solamente eso, sino hacer que ese desarrollo sea la base de su desarrollo futuro. En México, bueno, pues contamos con una serie de sinergias muy interesantes, pero aquí viene un tema que creo que vale la pena revisar. Vino el señor Trump y yo digo que hay que tenerle respeto porque logró poner a México en el mapa. Fíjense que llegué a China hace un par de años y por primera vez cuando me bajo del avión, el taxi que usualmente, el señor del taxi que usualmente pregunta, ¿y usted de dónde viene? Pues yo digo México, y muchísimas veces me entristecía yo al enterarme de que me localizaban como Nuevo México. No entendían que México es otro país, que hablamos otro idioma, que estamos en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Gracias al señor Trump y gracias al tema de la barda que nos quería construir del muro, entonces los chinos entendieron que pues ahora teníamos una muralla, ¿verdad? Como la de ellos, y que detrás de la muralla estábamos nosotros. Y fue muy interesante porque a partir de eso y de todo el ruido que se hizo a nivel mundial,
pues ya la gente pudo ubicar que México era un país diferente. Pero lo que el señor Trump no midió es que a pesar de que pusiera todas estas barreras arancelarias, no iba a poder deshacer, porque es muy difícil, o hacer una deconstrucción, digamos, de las cadenas de creación de valor internacionales. Eso depende de los mercados, depende de las decisiones corporativas, está en el ámbito 100% privado y depende de cómo los mercados se van articulando en función de qué, en función de patrones de consumo, en función de expectativas, en función de nivel de desarrollo, en función de gustos, tendencias y todo lo que se vive y se respira en los mercados. Y eso, pues sí, los gobiernos tienen una capacidad de intervención en cómo se establecen las reglas de funcionamiento, pero a nivel general, no a nivel de lo particular. Entonces, es muy interesante saber que a pesar de todos sus esfuerzos, el señor Trump no pudo desconectar a China. ¿Cuál es el papel que tiene Hong Kong para China? Bueno, pues el 60% de la inversión que sale de China lo hace a través de Hong Kong. ¿Por qué? Por lo que ya dije, hay un control de cambios. Entonces, por ejemplo, si una empresa exporta, suele tener su filial en Hong Kong y entonces tener ahí la captación de sus recursos y no volverlos a meter a mainland, porque para volverlos a sacar, pues tenemos que pasar por todo un proceso. Esto ha reforzado muchísimo el papel de Hong Kong como hub financiero y pues la gran pregunta es, ¿podemos nosotros como empresas mexicanas captar algo de esa liquidez? Pues la buena noticia es que sí. Tenemos casos de éxito. Hemos experimentado la ruta, la hemos recorrido, hemos buscado los caminos, hemos buscado las opciones, los programas, cómo se articulan. Bueno, pues de eso les quiero platicar. No voy a ser muy extensa en eso porque es un tema muy, 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 muy grande, pero sí quiero decirles que no se preocupen, toda la información está en línea y lo único que voy a hacer aquí es pues hablarles de una guía general de cómo hacer eso y dónde están esas informaciones clave. Bien, el efecto de H1N1 fue brutal. Nuestra economía cayó en 2009 5.3% y ya se nos había olvidado. Pero vean ustedes lo que cayó el PIB per cápita, 20%. Imagínense, hoy que estamos hablando de una caída que ronda el 10% para el año 2020, ¿de qué tamaño va a ser la caída de nuestro PIB per cápita? Que es pues una valoración del ingreso personal. Es realmente un tema que no solamente debe preocuparnos, sino ocuparnos de una manera muy, muy, muy importante en nuestra tarea cotidiana. Casi les podría decir que todos los agentes económicos debemos tener esto como nuestro principal motivo de ocupación y de preocupación. ¿Hay posibilidades de que la inversión salga de China y venga hacia México? Yo creo que sí. Y vean ustedes el papel que ha tenido China. Si sumamos desde el Big Bang hasta diciembre de 2019, según el reporte de UNCTAD 2020, ¿cuál es el papel que ha tenido China? Bueno, pues tenemos que Estados Unidos es el principal exportador de inversión, pero en tercer lugar está China y Hong Kong, pero si lo sumamos, obviamente ocupa el segundo lugar, que en esta gráfica pues lo ocupan los Netherlands. Significa que más o menos Hong Kong estaría y China estarían significando entre el 12 y el 13% del total de la inversión extranjera directa que se ha realizado en la historia del mundo. Ahora, vean ustedes en la gráfica derecha cómo se comportó la inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia China y la de China hacia Estados Unidos, y ahí van a ver una cosa muy interesante. Las barras claras es lo que Estados Unidos exportó y las
barras oscuras es lo que China exportó. Y vean ustedes cómo hubo un declive importantísimo a partir de la llegada del señor Trump a la administración americana. Ahora, en términos de transacciones, vean ustedes, de Estados Unidos a China, en realidad no ha podido bajar, se ha sostenido. De China a Estados Unidos, vean ustedes cómo iba creciendo de manera acelerada. 2016, sobre todo, hubo muchas operaciones de venture capital y de pronto una caída brutal que ahorita les voy a platicar qué es lo que se prevé para el 2020 y en adelante. Y vean ustedes esta situación, ¿no? En donde pues vemos claramente que las cosas y el enfriamiento de las relaciones están teniendo un efecto. Pero China decidió plantear estos ejes o polos innovadores como lo hace siempre. Hace pruebas piloto, pone programas, políticas, hace terapias de envolvimiento, ¿verdad? No solamente de acompañamiento, sino genera muchos impulsos en muchas políticas. Y generó esto que le llamó la iniciativa de la Gran Bahía. Si ustedes googlean y ponen Great Bay Area Initiative, van a encontrar dos. Una cuya sede es Silicon Valley y cuya capital es San Francisco, y la otra es esta. Ese es el nombre oficial de Silicon Valley. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una población de 70 millones de habitantes y tenemos un GDP que equivale más o menos a la quinta economía de Asia. Pero el propósito, perdón, es que esta economía logre crecer de manera acelerada hasta convertirse un lugar de privilegio. Para ello, se están invirtiendo recursos de manera sistemática. Más o menos en Hong Kong hay 3.184 startups que emplean a esta cantidad de personas apoyadas por el gobierno. Y vean ustedes cómo ha ido caminando y creciendo el nivel de los apoyos. Es una política establecida, es consistente, pero quiero decirles, para 2020, que yo esperé que con la pandemia nos iban a recortar los presupuestos y nos iban a decir, no, pues ya no vengan y todo lo vamos a hacer virtual y todos calladitos y todos para atrás, pues no. El presupuesto para promoción no solamente no decreció, sino que además se ha vuelto muchísimo más agresivo. Y ahorita les voy a pasar un videíto para que vean cómo se construyen estas plataformas virtuosas y cómo se podría ver su empresa exponiendo en China. La Cámara propone este modelo en donde nosotros actuamos como facilitador de las inversiones de venida. Es cierto que uno de los principales temas de fricción con China es el desbalance comercial. Más o menos tenemos un comercio total de 85,000 millones de dólares. Es nuestro segundo socio comercial. Pero de esos 85,000 millones, de cada dólar que comerciamos, 90 centavos vienen y 10 centavos van. O sea, la desproporción es mayúscula. ¿Qué tenemos que hacer? Promover, 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 promover y promover nuestros productos en China, acompañados de una estrategia de promover la marca México. Es muy importante que nos ubiquen, es muy importante que ubiquen nuestro color, nuestro sabor, nuestra cultura, nuestras ventajas, porque pues también en Asia hay muchos países que producen lo mismo que nosotros. También en América hay muchos países que producen lo mismo que nosotros. Y también hay otros países que tienen tratados de libre comercio con China y entonces nosotros llegamos, sí, con nuestro sabor, sí, con nuestra cultura, sí, pero caros. Caros porque estamos lejos, caros porque no tenemos preferencias arancelarias o son marginales y caros porque nuestra demanda todavía es pequeña y entonces no podemos tener economías de escala.
estamos en una especie de círculo no virtuoso en donde las compras son pequeñas y entonces se encarece y entonces como es caro y entonces y así le vamos dando vuelta. Entonces, sí tenemos que hacer una política de promoción completamente acompañada por las entidades dedicadas a estos temas, que acuerpen, que abarquen y que impulsen a los mexicanos hacia China. Y bueno, pues en eso dedicamos mucho del tiempo en las áreas de promoción de la Cámara. Bien, entonces, para 2022, se trata de que esta zona de la Gran Bahía sea el gran hub de calidad mundial de primer mundo para atraer a todos los creadores de innovación a este lugar, para encontrar soluciones, capital, mercado y lo más importante, condiciones para seguir creciendo. Y en el 2035, esta zona de la Gran Bahía está pensado que estará completamente desarrollada y que además será un lugar preferente del turismo. ¿Qué es lo que se ha creado? Por ejemplo, no sé si han oído de este puente, el más largo del mundo sobre el mar. Vean ustedes la imagen, es impactante, pero también lo que está detrás, la tecnología que está detrás de la construcción de ese puente también es impactante. Y pues tiene una zona, una isla artificial que se construyó para hacer que el puente vaya a nivel submarino y que por encima puedan pasar toda clase de barcos independientemente de su altura. Es realmente un viaje que vale muchísimo la pena. Antes se utilizaba para dar vuelta por toda la Gran Bahía, 4 horas y media, y con tráfico 5 horas y media. Hoy en 30 minutos pueden ustedes ir de Macao a Zhuhai, de Hong Kong a Macao, Zhuhai, o al revés, y es realmente un viaje sencillo, cómodo, agradable. ¿Qué es lo que hay detrás de toda la infraestructura que se ha construido para la creación de Smart Cities y la conectividad en toda esta región? Bueno, pues es hacer sinergias y que esto genere efectos que después permitan desarrollar los ecosistemas de innovación y tecnología como el eje fundamental de desarrollo económico de la zona. Entonces, las startups mexicanas que han ido para allá, cuando se han enfrentado a las startups hongkonesas, japonesas, coreanas, chinas, etcétera, 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 incluyendo las israelitas, las europeas el ex bloque oriental, Medio Oriente, etcétera. Bueno, pues han entendido que lo que tenemos que hacer es prepararnos. No podemos ir a descubrir como Marco Polo, descubrir a lo mejor los noodles o las salsas. Tenemos que ir con mucha claridad de cómo está el mercado, de qué condiciones hay. Y para eso, bueno, pues se han creado plataformas muy integradoras. Por ejemplo, para startups tenemos unas plataformas donde ustedes pueden encontrar en el mismo piso ferial a todas las entidades gubernamentales, semigubernamentales que trabajan para apoyar a las startups a conectar con la información y con los administradores de los programas para que puedan tener acceso a ellos. Y al mismo tiempo, todas las herramientas de promoción y de marketing para que ustedes sean visibles en esos mercados. Eso también es súper importante. Y pues si se trata de a lo mejor una idea que ustedes tienen todavía en la cabeza, o si tienen ya un prototipo y quieren escalarlo a nivel industrial, o están ya en ese momento de escalamiento y quieren penetrar
al mercado con mayor capacidad, bueno, todas esas soluciones están sobre estas plataformas y están hechas como un T-Box, como un Toolbox o Sandbox para que ustedes no batallen y tengan capacidad de rápidamente construir internamente estas estructuras de sus empresas para poder competir. Pola, tenemos algunas preguntas. ¿Te parecería comentarlas o...? Por favor, adelante. Perfecto, mira, Héctor, si quieres comentar tu pregunta y ahorita vamos con un par más. Muchas gracias, Marco. Bueno, una de las preguntas que tengo, Amapola, es respecto a la barrera del lenguaje y los protocolos para hacer negocio. ¿Cómo podemos reducir de alguna forma estas brechas que existen entre las culturas para hacernos sentir más seguros en el soft landing y también saber que nos vamos a poder comunicar de formas adecuadas y que nos van a entender respecto a muchos protocolos que existen en el comportamiento de las empresas? Entonces, la pregunta va enfocada a esto. ¿Cómo podemos reducir esta brecha y cómo podemos hacer este correcto acercamiento? Cómo no, con mucho gusto. Me dijiste, Héctor, que había varias, perdón, Marco Antonio. Sí, esa es una de las preguntas. ¿Quieres que te lea las otras para ver si... Por favor, adelante, sí. Mira, nos comenta Daud que desde tu punto de vista, ¿cuáles son las industrias con mayor potencial para los mexicanos o para los empresarios mexicanos en China? Nos preguntan que desde tu punto de vista, ¿cuál crees que vaya a ser el cambio de presidente de Biden versus Trump en cuanto a esta relación comercial? Básicamente son las preguntas que tenemos al momento. Ok, con mucho gusto. Las voy contestando a lo largo de la plática. Y bueno, el futuro global de la innovación digital es una cosa muy interesante y simplemente voy a redondear esta idea para responder estas otras que también me parecen muy, muy atractivas. Cuando hablamos de industrias con el mayor potencial para poder ir a China, yo les diría, ¿qué buscan? ¿Buscan un comprador? Si buscan un comprador, entonces no se preocupen. Si ustedes tienen un buen producto a un buen precio, ustedes lo pueden vender en China, sin límites. China importa más del 90% de los componentes que van en un smartphone. Es algo que sorprende. Adentro tiene capacidades sin duda para hacer ensamble, subensamble de un montón de cosas, pero también hace importaciones muy, muy grandes de toda clase de insumos y productos. Hablando de servicios igualmente, hablando de alimentos, en la medida que la capacidad de consumo a través de el crecimiento de las clases medias se ha ido diversificando y sofisticando, el apetito por alimento sano, por alimento pues un poco exótico para lo que tienen ellos acceso normalmente, pues se vuelve una cosa que para nosotros como exportadores es sumamente atractiva. Entonces, yo les diría, prácticamente cualquier producto puede ser comercializado en China. Ahora, pues tampoco podemos llevar jarros a Tlaquepaque, ¿verdad? Alguien me dijo, oiga, licenciada, y yo tengo mango, soy el más grande productor de mango. Pues fíjese que, pues qué bueno, pero la verdad es que cerca de China están grandes, gigantescos productores de mango mundiales, ¿no? Entonces, sí es cierto que a lo mejor haciendo un buen ejercicio lo podríamos colocar, pero la verdad es que sí nos va a costar mucho trabajo. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues ahorita les voy a platicar cómo podemos resolver esa ecuación, pero pensando en cuáles son estos ámbitos muchísimo más fértiles para poder captar socios inversionistas o socios que puedan colaborar con el desarrollo de empresas mexicanas, sin duda tenemos que hablar de innovación y de tecnología.
Entonces yo diría que el mercado está dividido en dos grandes tomos, como si fueran dos tomos, ¿no? Dos libros de una misma obra, ¿no? Entonces, por un lado, tendríamos a las empresas de innovación y tecnología que son de mayor atracción e interés por parte de China. Y por otro lado, los productos que son de mayor interés por parte de México tratando de buscar mercados, ¿no? Y entonces, creo que allí no tenemos un punto de encuentro, porque la mayoría de los productos que llegan a mi mesa buscando mercado son productos agropecuarios de la cadena alimenticia. Sí, y creo, la verdad, sinceramente creo que podríamos ser mucho más ambiciosos. Oye, Pola, hay una pregunta, digo, que comentas ahorita esto, un par de ellas, de una vez te las digo, y una de ellas tiene que ver con que si hay oportunidad para un socio comercial para exportar carne de res, ahorita que comentabas el punto, y la otra, que si busca que la startup invierta dinero o China invierte también en las startups. Sí, fíjate que de lo que se trata aquí es de atraer inversión a las startups. Con mucho gusto voy a ir dividiendo estos dos capítulos y si me permiten, voy a contestar más adelante los temas de exportación para concluir con este tema de innovación. Y bueno, las oportunidades en Asia están generando una tremenda atracción de empresas tecnológicas de todo tipo. Y vean ustedes cuáles son los hubs de innovación y tecnología más importantes que están jalando a las empresas también de San Francisco. Tenemos a Singapur, a Londres, a Tel Aviv, a Tokio, Nueva York, Shanghai, Beijing, Seúl, en India y Hong Kong. Bangalore tiene una cantidad de startups en fintech que, bueno, uno no se le acaba. Pero cuando volteas a ver lo que está haciendo Shanghai, bueno, pues ya las proporciones son brutales, ¿no? Casi les podría decir que están a la par que en Estados Unidos. Les recomiendo muchísimo que vean ustedes una lista que produce la revista Forbes, que se llama The Midas List. ¿Alguien la conoce? The Midas List es una cosa que es impactante. Tiene a los 100 fondos de venture capital más grandes del planeta. Dentro de esa lista, un cuarto de ellos son chinos, pero el número 1 es chino. Y lo que es muy interesante saber es que sus marcas, sus iniciativas y tal no son conocidas o tan conocidas para nosotros, pero están creciendo a una velocidad brutal. ¿Cuántos unicornios podemos tener en un mercado como Hong Kong? Bueno, pues ya llevamos 9. Y creo que es muy interesante saber que dentro de China, pues tenemos ya también más de una decena de ellos. Entonces, estamos hablando de atracción de oportunidades, de creación de oportunidades, de inyección de capital. Sí, estamos hablando de eso. ¿Y cómo le hacemos para llegar ahí? Bueno, una de las claves es llegar a esto que se llama the Investment Readiness Point. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa tener todos los elementos para que el proyecto sea bancable, que sea atractivo para un inversionista de riesgo. Y lo que está en juego es que entendamos las métricas y la filosofía y qué es lo que un inversionista está buscando en una iniciativa tecnológica que llegue para allá. ¿Hay posibilidades para México? Repito, sí. Nos hemos encontrado con proyectos muy, muy importantes, muy ambiciosos, muy bien armados, con talento 100% mexicano. No creo que tengamos necesidad de sentirnos menos en ninguna de estas plataformas, pero sí es importante que pensemos que estas plataformas asiáticas son mundiales. O sea, está perfectamente alineado Nueva York con Londres y con Hong Kong. Son hubs que atraen a cientos de países
en una plataforma para atracción de inversiones. Entonces, sí se puede, pero hay que prepararnos. Bien, aquí. Perdón, ¿puedo aprovechar este espacio? Sí. Mira, como ya nos estamos acercando un poquito a las 8, quería invitar a la gente a que participen, a que abren su micrófono y que ellos participen. También tenemos una encuesta que van a encontrar ustedes en el chat. Ahí en la encuesta que tenemos en el chat nos ayudaría mucho que nos digan qué tipo de información nosotros podemos hacerles llegar, qué les interesa, sobre qué podemos hablar. Tenemos, pues, de verdad diferentes, hemos hecho ya varias pláticas, tenemos diferentes rubros y también acerca de por ejemplo, tú ahorita nos estás proponiendo un esquema diferente al que nosotros habíamos tenido tradicionalmente con las preguntas, entonces que nos cuenten qué les pareció, cómo les ha parecido, nos ayudan mucho para ir mejorando. Otra cosa también que quiero aprovechar es recordarles que dentro del Grupo de Todos Unidos tenemos iniciativas de carácter social. Este año, previendo que el invierno va a ser bastante crudo, estamos lanzando una iniciativa para la donación de cobijas particularmente nuevas y cobijas que se ven en muy buen estado. Y bueno, pues al final les vamos a dejar la información, pero antes de que pase más tiempo, quise hacer una interrupción para este brevísimo comercial. Muchas gracias. Está perfecto. Está perfecto. Y bueno, sigo adelante platicándoles, por ejemplo, de esto. Esto que se llama... Hola, perdón que te interrumpa. Es que yo me tengo que ir a las 8, pero tengo una pregunta. Yo fui invitada por Beto Gómez. Yo radico en Estados Unidos, trabajo para Tesla. Y tengo una pregunta para ti, porque es algo que traigo pensando desde hace mucho. Y en el último periodo, muchos países han reconocido el estatus de China como economía de mercado y se lo ha ganado, pero todavía hay muchos otros países que no lo ven así. Y yo lo veo todos los días en las pláticas de Tesla, especialmente con Elon, está muy susceptible a eso. O sea, no ven a China como otros países lo ven, como una potencia, como una economía de mercado. ¿Por qué crees tú que pase eso? Y gracias por la plática, muy interesante. Pues mira, la economía de mercado es un estatus que se negoció cuando China entró a la OMC y se acordó que pues todos los países iban a otorgarle este reconocimiento una vez que lograra 3 cosas. Punto número 1, hacer que su sistema financiero se abriera y funcionara pues bajo las reglas del mercado mundial. Y poco a poco China lo logró. La posición de sus activos financieros están en bancos en donde hay intervención del Estado, sí, pero la posición de los activos está en manos privadas, o sea, los ahorradores son privados. También los temas del capital, los fondos, que son súper agresivos, tanto adentro como afuera, les vuelvo a repetir, vean Midas List, ahí se van a dar cuenta de cómo están funcionando, exactamente igual que cualquier fondo en el mundo. Y bueno, pues esas son cuestiones que una vez que se politizan, pues sí, pierden un poco de perspectiva. Están otros temas muy interesantes. Se le impuso a China que tuviera dentro de sus políticas que instalar un mercado no subsidiado o que tuviera subsidios que no fueran trasladables a la exportación, eso que se llaman los requisitos de desempeño. Y se le impusieron otra serie de medidas para que no manipulara su moneda con tal de hacer más competitivas sus exportaciones. Yo creo que en general China ha cumplido con esos parámetros. Sin embargo, en la visión tanto de los estadounidenses como de otros jugadores, la, digamos, conversión de su economía a una economía de mercado no ha sido suficiente porque todavía tienen sectores que están pues con cierto nivel de protección o que tienen incentivos muy importantes para su desarrollo, como es el caso del tema de la innovación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, y aquí está un ejemplo, para las promociones de Startup Express o del Entrepreneur Day o el Foro Financiero de Asia, tenemos
este acompañamiento del Estado, de las entidades paraestatales, para hacer que los privados intervengan, pero siempre hay programas, incentivos y apoyos para que si tú tienes un proyecto donde estás desarrollando una vacuna para COVID, bueno, pues si necesitas validarla, hay fondos a los que tú puedes tener acceso para que recibas hasta el 70% del capital a fondo perdido. Eso es lo que no gusta, pero ¿qué crees? El mundo entero lo aplica. El mundo entero tiene este tipo de incentivos. Están los fondos alemanes, están los fondos ingleses, están los fondos suecos, en fin, el mundo entero tiene este tipo de políticas. Sin embargo, lo que distingue a las políticas chinas es que son muchísimo más transversales, no distinguen, y eso los hace muy, muy atractivas. Y entonces están atrayendo una cantidad de talento, bueno, brutal hacia China, al punto que hoy, según el organismo mundial de la propiedad intelectual, que lleva la estadística de todas las patentes que se generan en el mundo, reconoce que China es el jugador número 1 con 59,700 patentes registradas por año, superando a Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea como los 5 más importantes jugadores del mundo. Eso es lo que está en juego. De eso se está tratando. Ahora, ¿cuáles son los, digamos, el mayor volumen de patentes o en qué áreas? Bueno, ahí ya empezamos a ver diferencias, pero los invito a que entren a la página de la OMPI y vean el reporte de 2020 y van a ustedes ahí a ver qué es lo que está pasando, cómo está creciendo esta capacidad de China para generar su propia tecnología. Y yo les diría que China pasó por 3 etapas. Una que se llamó Made in China, que es China como una gran maquiladora. Y México piensa que China sigue estando ahí, pero no es así. China hoy está en una siguiente etapa que se llama Made by China, en donde ellos controlan desde el primer germen de la creación de un producto hasta la última cadena de su distribución. Y hoy lo que tenemos es una tercera etapa que se llama Made for China, en donde las grandes marcas del mundo, incluido Tesla, está yendo a China buscando su mercado. Sin duda, hoy y más después del COVID, el motor de crecimiento del planeta está en Asia. Y el corazón de ese motor de crecimiento económico mundial es China. Según la estadística de China, que habría que revisar, pero que bueno, está en sus reportes oficiales publicados ayer, China aportó el 32% del Producto Interno Bruto del mundo para 2019. Entonces, bueno, pues de eso se trata, del peso específico que está tomando esta capacidad de creación de valor de esta economía. No sé si con eso estoy contestando tu pregunta. Espero que así sea. Sí, muchas gracias, Amapola. Muchas gracias. Bien. Entonces, bueno, los roles. ¿Y dónde están los incentivos? Bueno, hay ventajas únicas. Por ejemplo, estando en Hong Kong, pues el máximo de impuestos que tú vas a pagar es el 16.5 sobre ISR. No hay IVA y no hay aranceles. Es un puerto completamente libre. Hay otros temas muy interesantes sobre la contratación de talento, pero que ya no me voy a detener ahí. Simplemente les voy a dejar aquí mi presentación para que ustedes le den una revisada, pero aquí quiero concentrarme en esto que es importantísimo. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, pues 2.5% de su Producto Interno Bruto es el equivalente al gasto que han dedicado para investigación y desarrollo para 2020. Y hoy hay 15.46 millones de empresas privadas dedicadas a la tecnología y los servicios que requieren. Entonces,
este pleito que tiene China en su reconocimiento de economía de mercado es porque ha ido trasladando poco a poco los grandes monopolios o las empresas, las sectores económicos restringidos o los ramos restringidos para recibir inversión extranjera directa. Ha ido bajando las restricciones y hoy está incluso en el ámbito energético, cosa que pensé que jamás vería yo mientras viviera, pues hoy está sucediendo. Se están construyendo refinerías por empresas privadas, el sector energético en su totalidad se está privatizando y es algo muy interesante para lo que vendrá. Bien, quiero recomendarles ampliamente a todos los que tienen interés por saber si su producto tiene mercado, que en este momento tomen su celular y por 0 pesos, 0 centavos, bajen ustedes esta aplicación en su tienda de apps que se llama HKTC Marketplace. Ahí se van ustedes a esta pestaña que se llama Research y ahí van a encontrar estudios de mercado por ramos de todas las industrias habidas y por haber. Se hace el seguimiento de 47 ciudades de China y se habla de todos los temas, incluyendo las barreras que nos comentaba nuestro amigo sobre que si el lenguaje, que si la tropicalización, que si las tendencias, y no solamente están estudios de mercado a nivel agregado, sino también focus groups en donde se ve cómo la gente está consumiendo, qué está buscando, cómo consumen las familias, las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante. Y quiero dejarles por último esta información, quiero que la tengan ahí. Métanse a Cyberport, métanse a esta página del Ministerio de Innovación y Tecnología para que conozcan ustedes los tiempos y movimientos y las reglas que hay que cumplir para ser incubado y madurado en Hong Kong. Tenemos un caso de éxito que ustedes pongan nada más en internet, Hong Kong, y pongan mexicano y les va a salir un artículo de un periodista del Heraldo de México que se encontró en el pabellón de China, un mexicano que tuvo un invento para generar un localizador con GPS que no se desconecta para el control de los presos en libertad condicional. Su invento es 100% mexicano y fue desarrollado con el apoyo de todas estas entidades y actualmente producido en China. Aquí están, bueno, pues algunas de las cosas y de los temas que nos interesan, las categorías de las industrias que están teniendo el mayor interés. Aquí pueden ustedes ver esta lista, no la voy a repetir, pero con mucho gusto les dejo mi presentación para que ustedes la compartan. Y quiero enseñarles un poquito de cómo se ve el Foro Financiero de Asia. Más o menos son 3,500 inversionistas, líderes de gobierno, fondeadores que van a estas plataformas. Más o menos se presentan entre 680 a 700 proyectos por año y hay una zona para startups, precisamente para fintechs y este tipo de empresas. Rápidamente se los voy a mostrar para que ustedes se animen y vean que sí es posible ir a China sin morir en el intento. Espero que lo escuchen. ¿Se oye? The AFF theme of 2020 of redefining growth and focus on inclusion, on breakthrough innovation are very important themes globally. Conference such as the AFF brings people together actually and allows dialogue and allows mutual understanding. You actually have a very good way of shaping that redefining growth subject into different sessions. Oye, Paula, no se ve el video, solo se está escuchando. Forum was very interesting for me. You can really get a sense of where this is going and how you really need to grab all this new tech like the fintech and the virtual banks. It's very important so we can close the gap between where we are now in Latin America or in Mexico in specific and where Asia is leading this fintech and technology and virtual banks.
I want to hear it from all the experts, what's going on. Yeah. Hola. So it's good to be here. Everyone is meeting new people and getting new ideas, maybe making new deals, such as me. It's great to see that full breadth of startup companies to larger financial institutions, to see that actually everyone is embracing new innovative solutions, not just new companies, but large companies. Not only are we meeting financial participants, but people from all different industries. This is obviously quite a good platform because it's built up a reputation over years. The deal flow system helps by giving you connections with people that you wouldn't otherwise have come across. A lot of meetings scheduled with deal flow matchmaking sessions. I do believe we can find some good projects, as well as, for example, investment partners, co-investors for our deals. AFS is a very good forum to expand our business here in ASEAN. One was to find potential customers, the other one is to find potential investors. Participating in the startup session and being able to do the pitch to investors. There's a lot of very interesting startups in all kinds of different fintech, like payments or blockchains or trading. And I see that there's a lot of financial talents, especially in Hong Kong. I have 2 days full meetings, so I meet a lot of different people, many fintech startups. Startup Corner is very useful for us to showcase our product. Since this morning, more than dozens of visitors asking questions. There is a pitch session for us later today, which is also helpful for potential clients, but investors as well, to understand what we are doing and to reach with us later on. We really appreciate the organizer to give startups like this opportunity to demonstrate Hong Kong also has the power to innovate in finance and in all other economic areas. We have already got in touch with a couple of companies who's interested to engage us in providing technology for them. I would say even better than business as usual. You can see a lot of opportunities coming up. I asked the HKTDC organizer of this event to book me a space for next year. And not only that I will come, but I will bring portfolio companies with other fintech and related companies. For sure, I will come back next year again. Hola, no vimos el video, pero lo escuchamos y nos lo imaginamos. Entonces, si nos compartes la liga, te prometo que todos lo vemos, pero de todas formas escuchamos algo del audio. Inclusive nos probaste nuestro inglés, por ahí hay uno de nuestros participantes que nos ha hecho favor de compartir algo de información acerca de un tema de idiomas, por ahí también si alguien se llega a interesar. Pues muchas gracias, Carlos, por hacernos llegar esta información. Pues mira, yo en realidad lo que quería era simplemente, pues a lo mejor ver alguna imagen, alguna cosa de Hong Kong, pero ahí se los dejo. Qué lástima que no se pudo ver, no entiendo por qué de pronto estas plataformas son así un poco extrañas para mí, pero el bottom line es que todo lo que ustedes necesiten para llegar a China y lograr un éxito, pues lo tienen a la mano, tienen no solamente alguien que los guíe a través de esas aventuras, no necesitan aprender a navegar por esos ríos. Ustedes pueden ir de la mano de alguien que los puede llevar por un camino seguro sin que mueran en el intento. Muchas gracias por esta oportunidad. De verdad, muy agradecida por poder compartirles todas estas cosas que están aquí y decirles por último, pues si ustedes tienen algo específico que quieran promover, tenemos un Customized Online Business Matching Service que está dedicado a hacer trajes a la medida para cada uno de ustedes. Así que no duden en contactarnos, ya tienen nuestros datos y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con todos los amigos del IPADE, todos unidos. Muchas gracias a ustedes y felicidades por esta maravillosa iniciativa. Al contrario, muchísimas gracias a ti. ¿Nos podrías
volver a compartir tus datos, por favor. Recordarle a todos que va a estar disponible para enviar o compartir esta plática que es súper interesante en las redes de Todos Unidos y en la página web también de Todos Unidos. Ya por ahí encuentran la liga. También nuestra expositora muy amablemente nos va a compartir esta presentación que trae datos muy interesantes. Ahorita de pronto por el tiempo no fue posible. Y además agradecerte sin duda tu generosidad, ya que sabemos que esta es una plática que tú das dentro de seminarios, que te sigan también en tus redes sociales, que te buscan, porque tú constantemente estás participando en diferentes foros y te agradecemos mucho que hayas dado esta plática de esta forma tan generosa, sin costo alguno para todos nosotros, y eso es invaluable. Y pues ya haces que nos animemos más. Si hay alguna pregunta que quedó sin contestar, nosotros lo vamos a revisar y la vamos a compartir con nuestra expositora. Y también, bueno, pues ahí están ya los datos tanto de la cámara como de ella para que la contacten directamente. A sus órdenes. Muchas gracias, Amapola. Y muchas gracias a todo el auditorio. Y les recordamos que síganos en las redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn, Instagram, como Todos Unidos Online. Y ahí van a estar enterándose de las campañas que tenemos para ayudar y de todos los esfuerzos que estamos haciendo y las siguientes charlas. Entonces, les agradecemos mucho su participación. Y Amapola, te agradezco nuevamente a nombre de todo el grupo que hayas participado con nosotros. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias.